Hola, Bárbara, buenas noches. Buenas noches, profe. Ahora es como siempre la espera que se conecten tus compañeros para continuar o comenzar, mejor dicho. Sí, señor.
Estoy viendo por el grupo que están teniendo como varias dificultades para ingresar. No sé cuál será el motivo o la razón. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Donald. Buenas noches. Buenas noches, Gloria. Hola, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, 3 de septiembre del 2025. Vamos a dar entonces inicio a la sesión del día de hoy.
Vamos a revisar, digamos, algunos componentes importantes con respecto a lo que es el desarrollo de un proyecto. Y vamos avanzando pues con las temáticas. ¿Listo? No sé si alguien ha tenido dificultades para el tema del cargue de evidencias en el Drive. No sé si me comentan si si han tenido dificultades, pues en este espacio es el idóneo para que me expresen, pues digamos, sus dificultades o situaciones. Entonces, pues, quedo atento. Si no, pues ya comenzó a proyectar y comenzamos. ¿Listo? Bueno, pero, profe, en mi Buenas noches, caso, Gloria. Dime. sí, no soy como en esa área estudiada, es decir, desconozco cómo ¿Inexperta? subir la información. Ujú. Y el tema de las carpetas y todo eso se me dificulta mucho. Listo. Ahorita entonces, después de hacer una pequeña demostración muy cortica de cómo hacer el carga de las evidencias. Listo. Deme un segundo. Entonces, ya vamos a empezar con eso y luego ya revisamos temarios. Deme un segundo que el Teams se pone un poquito pesado. Bien, bueno, ya que están observando ahí mi pantalla, entonces, bueno, para uno acceder a Drive, por decirlo así, bueno, primero que todo hay dos opciones de ingresar. Una es por medio del correo y la otra es por medio eh, ¿por medio de qué? Escribiendo directamente en Google Drive, ¿no? Te vamos a ingresar por la forma del Drive completamente. Aquí una vez le das aquí en este que dice iniciar sesión, pues ahí te va a pedir las credenciales de tu correo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que ahí pues ingreses tu correo electrónico, tu contraseña y demás. ¿Okay? Una vez tengan acceso al Drive, van a hacer lo siguiente, es que van a ingresar directamente con el enlace que yo les envié, ¿listo? O más bien dejen la sesión, perdón, iniciada para que puedan, digamos, gestionar mucho más fácil la cuestión de subir las carpetas. Luego se van
a la carpeta, o sea, la carpeta que yo les envié va a aparecer básicamente esto así como está aquí. Ahí, eso lo pueden hacer tanto desde el celular como desde el computador, ¿listo? Una vez tienen esta carpeta aquí, como pueden ver, solamente lo han creado 2 personas, y pues esta que creé yo, que es el material de apoyo, le van a dar clic derecho y le dan a donde dice nueva carpeta. Ahí agregan su nombre, ¿listo? Y una vez estén dentro de la carpeta con su nombre, por ejemplo, aquí está el de Bárbara. Aquí Bárbara tiene las 2 actividades que hemos hecho, ¿cierto? Y faltaría pues lo que es lo correspondiente al árbol de problemas y todo eso, pero como son documentos que vamos a ir alimentando, pues no es necesario que lo tengan ya como tal subidos. Y entonces una vez tengan esa información aquí, yo voy a mostrar aquí. Ay, yo no soy, usted no es Magda. Acá, material de apoyo. Una vez lo tengan acá, entonces ustedes le dan clic derecho también y le dan subir archivo. Él les va a abrir automáticamente toda la información, o sea, lo que usted tenga en su computador, ¿listo? Entonces, si lo tienen en descarga, si lo tienen en documentos, si lo tienen en el escritorio, pues ya usted se accede a donde está el archivo y luego le da a abrir, ¿listo? Y una vez lo tenga abierto, pues él ya empieza a cargar acá directamente el documento como tal. ¿Listo? Bueno. Eso con respecto a el Drive. Listo, vamos por acá, sigamos. Es con esto acá. ¿Cuál? Un pequeño recorderis de lo que hemos hecho hasta ahora. Primero, pues, identificar qué es un proyecto, cuáles son las etapas y el enfoque del marco lógico, ¿no? Recordemos que el marco lógico, pues, es una metodología que nos permite a nosotros estructurar de una manera mucho más clara el proyecto o los proyectos. Recordemos que deben de ser, digamos que de un carácter temporal, donde se pueden dar tanto productos o servicios con resultados únicos y obviamente su elaboración base gradual, así como la llevamos hasta ahora, ¿no? Hay que tener en cuenta que para preparar un proyecto se deben preguntar las cuestiones como qué, cómo, con qué, cuándo, ¿cierto? Que son el qué y el cómo fundamentales, mientras el con qué y el cuándo son los complementarios. Recordemos que se debe tener en cuenta el análisis de involucrados que nos permite agilizar un poco el tema del árbol de problemas. Y una vez que tenga pues, el análisis del árbol de problemas, pues digamos que es mucho más fácil entonces proceder a lo que es el árbol de objetivos, que nos permitirá por medio de los fines, ¿cierto? Y los medios, pues obtener los resultados esperados. Y obviamente una vez se tenga en cuenta tanto los objetivos como la problemática identificada, pues hay que hacer un tema de análisis, ¿cierto? Del enfoque tanto legal como análisis de mercado, técnico, ambiental y de riesgo y financiero que debe tener el proyecto como tal. Listo. Entonces hoy vamos a mirar lo que es presupuesto y cronograma. ¿Listo? Básicamente el presupuesto y cronograma que tienen que ver mucho o van muy de la mano, debido a que pues obviamente dependiendo del dinero que podamos tener o el dinero que podamos disponer de él y los costos que pueden acarrear esto, pues obviamente podemos cumplir a la medida que se van dando los procesos con los diferentes tiempos que nosotros programamos en un cronograma de actividades. ¿Ok? Entonces, la idea es que estos valores o estas cotizaciones, que también a veces son necesarias, deben estar soportados a través de un estudio de mercado
que sustenten los valores establecidos. Es decir, por ejemplo, si ustedes están cotizando equipos, que esté validado en plataformas o esté validado bajo una factura o una cotización electrónica o una cotización real en físico, también es válido, donde se vea el proveedor, donde se vea el need del proveedor posible. Incluso cuando se hacen estos estudios de mercado, a veces, y son cuando son temas del Estado, a veces requieren de más de 2 o 3 oferentes de lo que le están, digamos, proveyendo la posible compra de estos equipos o de este material o de estos insumos. Eso desde el punto de vista cuando son recursos del Estado. Pues obviamente si son recursos privados, pues ustedes ya definirán o deciden con quién pueden obtener ese insumo o ese producto que quieren comprar o ese servicio que van a adquirir. Pero cuando se está hablando de procesos del Estado, en estos procesos son los más conocidos como licitaciones, esos requieren casi siempre, digamos, más de 1, 2 o 3 oferentes para evitar incurrir en, digamos, favorecimiento o favores de contratación estatal. ¿Listo? Pues obviamente, cuando es un producto, pues debe tener sus técnicas, o sea, por ejemplo, sus especificaciones técnicas, su ficha técnica como tal, por qué se está escogiendo ese producto o ese equipo, o en su efecto ya, porque digamos, si es unas charlas o una capacitación, entonces, ¿qué tiene este profesional? ¿Cuál es su experiencia? ¿Dónde ha participado? O sea, la idea es que vayan varias personas que sean los idóneos para el proceso y de ahí pues se haga un proceso de filtración para escoger quién es el profesional más idóneo para poderlo, digamos, contratar o que haga parte del proyecto. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, un ejemplo que va enfocado tanto al cronograma como al presupuesto. Es decir, esto tiene que ir ligado a una cadena de valor. Es decir, estos insumos o estas actividades, a mí qué me van a permitir hacer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, supongamos que tengamos una actividad del árbol de problemas, perdón, del árbol de objetivo, que se refiere a capacitaciones. ¿Listo? Esta capacitación o esta formalización, digamos que de una u otra forma tiene unos insumos que usted requiere, ya sea energía, o ya sea que requiere un video BIM, o ya sea que requiere un espacio, o ya sea que requiere el profesional. Entonces, pues todo esto se tiene que estar establecido aquí en función de la fecha de inicio y fecha de terminación estipulada. ¿Listo? Tanto el presupuesto como el cronograma van de la mano porque, vuelvo y les digo, en función de las actividades que yo gestione o en función de las actividades que yo quiero desarrollar, pues algunos van a requerir de costos como otros no, y deben de ir ligados a los tiempos en el que yo estoy tratando de cumplir con mis objetivos. Recordemos que los objetivos, ¿cierto?, de un proyecto van muy ligados a sus indicadores. Por ende, es importante tener claro que los indicadores se deben cumplir con los objetivos y por ende las actividades con respecto a los costos que se van a necesitar. Entonces, podemos también tener insumos, ¿cierto?, que son recursos o servicios. Como les decía, por ejemplo, si ustedes requieren de energía, que es un servicio, pues se tiene que establecerse ahí. Si se mide en kilowatts o se mide en, yo qué sé, en hertz o lo que sea, entonces también tiene que establecerse aquí el costo unitario de cuánto vale el kilowatts por hora. Ah, bueno, eso es lo que cuesta y cuánto se puede, digamos, consumir o cuánto se va a llevar en el tiempo. Si se necesita agua también, bueno, la cantidad en metros cúbicos o en lo que se mida, que normalmente son metros cúbicos, cuánto cuesta el metro cúbico utilizado. Ah, bueno, el costo total se van a, digamos que vas a requerir 350 metros cúbicos, entonces lo correspondiente. Si son, por ejemplo, formación o capacitaciones, ok, capacitación de, yo qué sé, buenas prácticas de manufactura, por ejemplo, o de manipulación de alimentos, o buena manipulación de alimentos, ok. Capacitación de recursos, entonces un profesional. ¿Cuántos profesionales? Uno. ¿Cuánto cobra el señor, ya sea por horas, o si lo cobra por días, o si cobra por, bueno, ya son estipulaciones que usted establece, y aquí en el costo total, pues establece el costo correspondiente a los servicios o recursos o insumos que se necesita para poder gestionar la actividad. ¿Ok? Entonces, aquí hay un ejemplo donde, por ejemplo, el objetivo general es
Incrementar los niveles de permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la jornada académica que asisten a los establecimientos educativos oficiales en la entidad territorial. ¿Listo? Como objetivo o la causa directa que me está generando que de pronto los estudiantes no vayan es la dificultad para la administración del territorio indígena con base con la provisión, con base a la cosmovisión propia. Entonces, ¿cuál es el objetivo específico? Facilitarle a que la administración del territorio indígena con base en la cosmovisión propia, permita de una u otra forma que los estudiantes, pues obviamente, vayan a los colegios y se mantengan en los colegios como tal. Entonces, hay un producto que se puede generar, como recuerden que puede ser un producto o puede ser un servicio. Aquí habla sobre el documento de planeación, unidad de medida, números, porque si se va a generar un solo documento, pues números, si son 2, 3, 4, 5 documentos, el número. ¿Cuáles son las actividades que se van a hacer? Entonces, identificar de manera participativa y conforme a los usos y costumbres los aspectos de interés ambiental, cultural, social y organizativo para la planeación del territorio indígena. Resulta que esta actividad parece más como si fuera una caracterización de la población. Esta caracterización lo que va a permitir es identificar cuántas personas están, digamos, en la comunidad indígena, cuáles son los intereses, qué dificultades tiene, etcétera, etcétera. Y pues obviamente ahí te dice que un coste de 15.370.000 pesos. ¿Ok? Luego te dice, caracterizar los aspectos identificados en un documento de trabajo con la participación de las autoridades tradicionales, también tiene un costo, y evaluar y analizar los elementos estratégicos para la planificación del territorio indígena en términos de la información recolectada, también tiene otro costo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, como son documentos como tal, y van en función de una actividad que puede ser relacionado a un servicio, pero que este servicio va a tener como resultado un producto, un acta o lo que sea, pues entonces obviamente, digamos que de una otra forma, pues eso tiene unos costos, ya sea porque se requiere desplazar hacia el territorio, ya sea porque se requiere contratar profesionales para que vayan y interactúen con la población, etcétera, etcétera. Entonces, pues esos son como, digamos, los costos que se pueden manejar frente a esas situaciones. Entonces, una vez uno tenga claro las actividades, ¿cierto? Entonces, uno puede hacer una especie de cronograma. Hay que tener en cuenta que el cronograma se debe hacer en función de la vigencia y el alcance temporal del proyecto. Es decir, yo no me puedo poner a establecer, a licitar, por decirlo así, o tratar de obtener recursos de un proyecto cuando yo de pronto lo estoy mirando y lo estoy ofertando para el 2026, cuando la vigencia es el 2025. Es decir, cuando ya tenga toda la información necesaria para poder saber si yo puedo participar o no en esa convocatoria, o yo puedo participar o no en esa vigencia, pues entonces me postulo en la convocatoria 2026. Es decir, casi nunca esos tipos de contratación manejan la vigencia de un día, digamos, de un año para otro. Casi siempre, digamos, si usted empieza en el 2025, se procura que todo, al menos la primera fase, que es lo que es proceso precontractual, suscripción del contrato y demás, se haga en una fase, es decir, en una vigencia. Y ya, pues lo que es el diagnóstico, por ejemplo, acá el diagnóstico, las mesas de concentración y demás, pues se hagan, digamos, en otra vigencia, hasta esa otra vigencia se puede extender. Pero la idea es que ustedes, o sea, cuando hagan un proceso de licitación, estos procesos tienen que ser, o sea, son de vigencia en vigencia. ¿Por qué sucede esto? Porque resulta que pues todas las entidades territoriales tienen unos presupuestos y cada año esos presupuestos son analizados y son gestionados. De tal forma que si, por ejemplo, ustedes pasaron que van a hacer el proyecto tal, ¿cierto? Ok. Tum, 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 tum. Y empezaron, digamos, en febrero del año 2025. Ok, van ejecutando en esa vigencia. Por X o Y razón no alcanzaron a terminar en el 2025, pero su proyecto está presupuestado para el 2026. O sea, si usted ya presupuestó y cronogramó para el 2026, quiere decir que esos recursos tienen que mantenerse en la vigencia de su periodo y de su suscripción del contrato y a su vez de todo lo referente a el desarrollo de su programa o de su proyecto. Por ende, si usted lo estipula para el 2025, pues usted lo puede hacer para el 2025. Si lo termina en el 2025, genial. Pero ¿qué pasa? Resulta que, no, que no alcance y necesito tener más recursos para el 2026.
lo más probable es que a usted le toque hacer todo el mismo proceso para que pueda volver a gestionar ese contrato y pueda, digamos, volver a obtener los recursos. Entonces es necesario que los cronogramas y los presupuestos sean muy ajustados a las realidades de lo que se pretende hacer. Eso es importante. Y otra cosa es que siempre hay una actividad transversal, es decir, siempre hay una actividad que siempre va a estar de manera transversal a todas las actividades. Entre esas actividades puede ser, por ejemplo, seguimiento del proyecto y liquidación del contrato, es decir, siempre se le va a dar seguimiento, ya sea por interventoría, ya sea por veeduría, ya sea por entes de control como Contraloría o de pronto Procuraduría, listo, que hagan los correspondientes. Y la idea es que eso siempre se mantenga de manera transversal durante el proceso de ejecución, tanto desde el proceso precontractual, ¿cierto?, hasta el proceso de liquidación del contrato. O pues, digamos, de la gestión de los recursos, pues. Entonces, cuando ya tengo claro mis actividades, mis cronogramas y mis presupuestos, pues entonces recordemos que hay que establecer unas metas y unos indicadores que a mí me van a permitir de una u otra forma saber si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con ello. Dame un segundito. Entonces, continuando pues con la teoría, digamos que una meta o un indicador básicamente lo que me va a permitir a mí es como revisar, ¿cierto? O hacerle seguimiento a que los objetivos que se plantearon en un inicio, digamos, se estén cumpliendo. Entonces, cuando se habla de, por ejemplo, de metas, siempre, de resultados, ¿cierto? Por ejemplo, si es un servicio o si es un producto también, digamos que siempre tiene que ir ligado a lo que se quiere hacer en función de la actividad, es decir, al impacto que se quiere lograr en función de la actividad. Entonces, aquí hay un ejemplo muy claro que dice que incrementar en 30% la matrícula educativa e incrementar en un 35% el número de alumnos que se obtienen resultados satisfactorios en las pruebas de calidad educativa, es decir, puede ser el IFE o el IFES o las pruebas saber. Entonces, si ustedes establecen como una línea base, ¿cierto? Digamos del 2025 o el 2024 como línea base con respecto a los resultados, pues la idea es que el indicador vaya en función de esa línea base. La línea base, digamos, en el 2025, en el 2024 fue aumentar, digamos, un 20%. Y entonces, claro, y en ese 20% tenía una línea base del 2023. Entonces se supone que en el 2025 este incremento tiene que ser significativo a lo que se obtuvo en el 2024. Los indicadores siempre van a ser aquellos que me van a permitir a mí revisar si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con esta meta. Otro ejemplo de meta en función del producto es, por ejemplo, 5 aulas construidas en el periodo de gobierno, ¿cierto? 20 docentes capacitados semestralmente, etcétera, etcétera. Es decir, cuando son productos, es lo que yo voy a... O sea, recuerden que los productos son cosas tangibles. Es decir, yo qué voy a obtener. Como por ejemplo, en lo que estamos hablando del cronograma, los productos que se obtienen del tema de los indígenas eran las actas, el manual, un manual es un producto, o un documento de gobierno también es un producto, la construcción de los mismos también, todo eso son productos. Entonces, digamos que van ligados una en función de la otra. Entonces, el indicador, básicamente, como les decía, va ligado al objetivo, ¿listo? Es una representación cuantitativa verificable objetivamente a partir
de la cual se registra, procesa y presenta información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo. Es decir, esa es la que me va a medir si lo estoy cumpliendo o no lo estoy cumpliendo. El objetivo, pues recordemos que es una afirmación clara, propositiva, ¿cierto? Que me va a permitir a mí establecer qué voy a cumplir o qué quiero hacer. El indicador, pues obviamente va a ser el instrumento por el cual se registra, se procesa y se presenta la información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo. Y la meta, pues va a ser el valor esperado, alcanzado o el objetivo alcanzado en función del indicador que se propone. Entonces aquí hay un ejemplo, ¿no? Objetivo central, bajar la tasa de inasistencia de clases. Meta, ese es el objetivo, ¿no? Bajar la tasa de inasistencia en clase. La meta es reducir la tasa de inasistencia a clase en el municipio del 25 al 5% en 2 años. Esa es mi meta. Mi objetivo es bajar la tasa de inasistencia. La meta es reducir la tasa de inasistencia con una línea base que ya tengo del 25% al 5% en 2 años. Es decir, tengo una base o un inicio y ahí lo quiero bajar a un 5% más. ¿Listo? Perdón, un 20% más. Indicadores del impacto, es decir, vamos a mirar la tasa de inasistencia. ¿Cómo se medía la tasa de inasistencia? Por el número, digamos, de estudiantes matriculados en función del número de asistencias durante el año. ¿Listo? Ahí yo me estoy dando más o menos analizando cada cuánto están yendo los estudiantes, si están yendo o no están yendo, si están asistiendo o no están asistiendo. Indicador de producto, entonces, número de asistentes a clase, como les decía, por el número de alumnos matriculados. Básicamente, así yo mediría mi, digamos, mi tasa de inasistencia. Y los indicadores de gestión es el número de niños inscritos en programas de entrega de alimentos versus la población escolar. ¿Listo? Ese es un indicador de gestión. ¿Por qué? Porque resulta que acontece que cuando tú gestionas en función de un programa, ahí la cosa cambia. Es decir, cuando tú tienes ya un programa implementado, documentado y establecido, se supone que tú debes de seguir ese programa y gestionar para que ese programa se cumpla. Si tú no cumples con ese programa o el programa no se gestiona en función ya sea por el número de inscritos o ya sea por la cantidad de alimentos entregados o ya sea por la cantidad de niños matriculados en función de los niños, digamos, beneficiarios, también puede ser otro indicador, pues entonces ahí se establece como un documento, perdón, como un indicador de gestión. Entonces, estos tipos de indicadores que podemos tener tanto de producto como de gestión, ahí no necesariamente tienen que haber indicadores de producto, a veces indicadores de servicio, como les decía, por ejemplo, número de, de capacitaciones, ¿cierto? O número de habitantes que reciben agua, por ejemplo, o número de habitantes que tienen conexión a Internet. Entonces, esos indicadores también son importantes porque no solamente los de producto, que son como el producto que se está entregando, ¿cierto? O lo tangible, también son importantes. Estos indicadores, obviamente, están ligados por las siglas CREMAS, ¿listo? ¿Por qué están ligados con la sigla CREMAS? Porque deben de ser claros, es decir, precisos e inequívocos. Deben ser relevantes en función de los objetivos, o sea, apropiados con el tema en cuestión. Si son en función de los objetivos, deben de ser relevantes. Deben de ser económicos si requiere de un coste o un costo, ¿cierto? Medibles, obviamente que sea abierta a validación e independiente. Adecuados, porque ofrece una base suficiente para estimar el desempeño. Y sensibles. Cuando se refiere a sensibles, es que nos permite a nosotros establecer si se está cumpliendo de manera periódica con el avance o no, o en su efecto, digamos, va a estar más bien incumpliéndose, ¿ok? Entonces, hay un componente que se llama cadena de valor para los indicadores. Recordemos que cuando nosotros estamos haciendo nuestro cronograma e incluso presupuesto,
pues todo va a estar ligado a qué? A unos insumos, es decir, nuestra materia prima o el talento humano también hace parte de los insumos, ¿cierto? Y esos insumos lo que me van a verificar es, digamos, qué recursos físicos, humanos y financieros vamos a utilizar. ¿Ok? Cuando hablamos de indicadores de actividades, pues vamos a tener básicamente la cantidad de acciones que se generan por procesos y operaciones ejecutadas. Entonces, por ejemplo, número de capacitaciones, por ejemplo, es una actividad, ¿no? Número de capacitaciones o número de charlas o número de aprendices en formación. Bueno, un ejemplo. Cuando es en producto, pues obviamente estos productos lo que me va a permitir es, digamos, si son bienes que se generan, ¿cierto? Si son cambios que se generan en función de un bien también. Y pues obviamente los efectos directos que generan ese producto. Y los objetivos específicos, los indicadores frente a ellos, pues van a ser aquellos indicadores que van a tener unos indicadores parciales, de medio, y son aquellos que me van a mirar si los objetivos se están cumpliendo o no se están cumpliendo. En pocas palabras, los indicadores van a ir ligados a toda esta cadena de valor. Va en función de los insumos, va en función de las actividades, va en función del producto y va en función del objetivo específico y general. Recordemos que los objetivos específicos pues me van a dar respuesta al objetivo general. ¿Ok? Esos son los que me van a permitir analizar todo. Entonces, básicamente la cadena de valor es aquella cadena de valor que va a estar presente en todas las actividades de formulación del proyecto, aún más en la determinación de los indicadores. Porque recordemos que los indicadores son aquellos que me van a medir si cumplimos o no estamos cumpliendo con las actividades. Entonces, aquí vamos a analizar como la relación entre los eslabones de cada una de las partes de la cadena de valor, ¿cierto? Y los respectivos indicadores. Entonces, primero, vamos a tener, aquí tenemos unos objetivos, bueno, digamos, unos insumos, ¿cierto? Que son como la base, que son los costos que van ligados a la economía. Vamos a tener una serie de actividades, una serie de productos, ¿cierto? Y unos objetivos, es decir, todo eso es la cadena de valor. ¿Qué pasa? Cuando tenemos insumos, actividades y productos, pues vamos a mirar de pronto la eficiencia. ¿Sí? Es decir, si somos eficientes cumpliendo con este indicador, si somos eficientes cumpliendo con los insumos, las actividades y los productos. Y la efectividad obviamente va ligada a si se cumple, es decir, si estos insumos, estas actividades o estos productos de una u otra forma están impactando a este objetivo. Porque si no lo impactan, ya sea de manera negativa o positiva, porque pueden haber los dos tipos de impacto, y no está siendo efectivo a lo que se está logrando, pues entonces no estaríamos teniendo gran capacidad de lo que se está haciendo. Obviamente, desde el punto de vista de la relación costo-efectividad, pues obviamente va ligado desde los insumos hasta los objetivos. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo un presupuesto, estoy mirando los insumos y estoy mirando si con esto me alcanza para cumplir el objetivo, pues tiene que haber una relación entre costo-efectividad, ¿no? Y ya lo que es efectividad y lo que es eficiencia van ligados a lo que son productos, actividades e insumos. Y la efectividad va ligado a que estos tres eslabones de la cadena de valor me estén cumpliendo con el objetivo. Entonces, para entender, digamos, qué significa cada uno de los ítems de la cadena de valor, vamos a revisar lo siguiente. Primero, ¿qué es la eficiencia? Pues básicamente la eficiencia lo que hace es valorar la utilización de los recursos, ¿cierto? De una manera óptima y que pues obviamente me den capacidad para lograr el objetivo. ¿Qué es eficacia? Eficacia lo que va a medir es el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, es decir, si realmente estoy siendo eficiente o no, ¿cierto? Una cosa es la eficacia y otra cosa es la efectividad. Listo. Entonces, recordemos que cuando tenemos eficiencia, que son los primeros eslabones de la cadena de valor, ¿cierto? Que es donde se relaciona el costo-eficiencia, por decirlo así, no efectividad todavía. Pues la idea es que seamos eficientes, es decir, vamos a utilizar los recursos de una manera muy óptima para obtener respuesta al objetivo como tal. Y la eficacia es, ok, yo me gasté o yo utilicé o implementé tantas cosas
y resulta que el objetivo no se cumplió, o resulta que el objetivo quedó a medias, o el objetivo no era lo que yo esperaba. Y es ahí donde entonces uno analiza si estamos siendo eficaces o no. ¿Ok? La efectividad básicamente es el valor que tiene el producto sobre el objetivo. Es decir, si el producto que estamos obteniendo o el producto que se está generando es realmente efectivo para el proceso. La economía lo que valora son, pues obviamente, los bienes o los insumos que nosotros adquirimos, si están siendo bien administrados y están siendo realmente destinados para la producción de lo que se piensa hacer desde el punto de vista del objetivo. Y la calidad lo que analiza, pues obviamente son las características de cómo está siendo provisto el producto o el servicio, es decir, si está, porque ¿de qué sirve, por ejemplo, servir alimentos, de acuerdo, digamos, al PAE, fue el plan de alimento escolar? ¿De qué sirve tener unos alimentos si, por ejemplo, colocamos pan con gaseosa? Eso no alimenta, eso no permite de una u otra forma al estudiante tener, digamos, las condiciones mínimas para poder alimentarse. Entonces aquí hay un ejemplo donde analizamos una situación de unos hospitales y esto lo que queremos es ir al objetivo principal que, digamos, son unos hospitales construidos, ¿no? Esto es un indicador de producto, recordemos. Entonces, supongamos que yo quiero construir varios hospitales, ¿ok? Pero ¿qué condición necesito? Que sean hospitales de segundo nivel, ¿cierto? ¿Cómo deben de estar los hospitales? Pues obviamente construidos, ¿listo? Objeto a cuantificar, la cantidad de hospitales que se construyen. Condición deseada, hospitales construidos, ¿listo? Entonces, aquí, este es un formatico muy bonito, porque aquí lo que uno hace es controlar y llevar a cabo los indicadores. Si ustedes plantean 4, 5, 6, 7, 8, la cantidad de indicadores, recuerden que van en función de los objetivos. Si ustedes plantean 4 objetivos específicos, pues la idea es que por cada objetivo específico tengan un indicador en función de las actividades que ustedes plantean. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, yo establezco como nombre, que puede ser, digamos, la actividad o el objetivo tal, la descripción de qué quiere hacer con ese objetivo, cuál es la unidad de medida, ¿cierto? Por ejemplo, si es porcentaje, si es número, si es volumen, bueno, ya es cuestión de cuáles las necesidades que ustedes plantean. La fórmula, es decir, por ejemplo, si es una relación de número de tabletas entregadas versus el número de estudiantes que asisten a la institución educativa por 100, ¿listo? Cada cuánto se va a medir, si es diario, mensual, semanal, tipología, línea base, es decir, si de pronto tiene una referencia del año anterior o en su efecto tiene, eh, de pronto tiene, digamos, como un dato de referencia. ¿Cuál es lo la meta? Es que lo que se quiere es plantear el resultado esperado y la descripción de los avances. Es decir, esta tablita lo que me va a permitir es que cada una de las cosas que ustedes se planteen les ayude como a mirar si va bien o no el tema. Listo. Entonces, ¿cuál es la cuestión a continuar o cuál es la cuestión a seguir? La idea es que vamos a tratar de establecer unos indicadores en función de mis actividades, ¿cierto? O sea, mis objetivos, mis actividades, mi presupuesto, mi cronograma y a su vez
de una vez mis indicadores. Ese es como lo que vamos a ir alimentando del proyecto. ¿Eso con qué? Con áreas de irlo aterrizando, ¿listo? El presupuesto, recuerden que, bueno, en áreas del ejercicio que vamos a desarrollar aquí, ustedes pueden colocar valores que de pronto, si quieren hacerlo de manera real, pues busquen valores cotizando en páginas web o cotizando en los establecimientos que consideren necesarios. Eso sí, si lo quieren hacer de manera real, si lo quieren, digamos, de hacer de manera tantía, como ¿cuánto cuesta una libra, un galón de aceite, por ejemplo? Ah, no. A mí cuando voy al supermercado me cuesta 5.000, 3.000. Pero si usted quiere hacerlo de manera real y propositiva, pues busque e investigue. Entonces, ¿cuáles van a ser las tareas para seguir alimentando este documento que estamos desarrollando? Uno, pues vamos a tratar de tener un cronograma de actividades en función de un presupuesto y a su vez vamos a tratar de establecer unos indicadores por cada objetivo específico planteado. ¿Ok? Esos objetivos específicos recuerden que van ligados a ¿qué? A las actividades. No les digo que hagan esta hoja de vida del indicador. ¿Por qué? Porque esta hoja de vida básicamente es cuando ustedes ya le hacen seguimiento a o sea, cuando digamos ya están ejecutando el proyecto y ustedes le van a hacer la línea base, van a revisar la periodicidad, cuál es la fórmula de medida, pero de aquí pueden sacar elementos que les pueda a ustedes permitir saber cómo lo van a formular o cómo lo van a plantear. Entonces es importante que eso lo tengan presente. En ese orden de ideas, chicos, entonces, bueno, yo mañana no puedo estar no puedo estar en clase por un tema personal, entonces la idea es que podamos revisar estos indicadores, este presupuesto, cronograma de indicadores, y lo vamos, digamos, lo vamos planteando. Si alguien tiene alguna duda, inquietud por WhatsApp, con mucho gusto lo puedo resolver, o si prefieren llamarme o enviarme un correo, también lo pueden hacer. Pero la idea es que tengamos ya claro de aquí a dentro de 8 días que nos veamos, ya más o menos los objetivos, perdón, los indicadores y los costos y presupuestos ya claros. ¿Listo? Otra cosa que les iba a comentar. Bueno, creo que aquí no está ni Angie ni nada, pero bueno. Otra cosa que les iba a comentar es que según el cronograma, nosotros iríamos aproximadamente hasta o sea, la semana 16-17 de septiembre, ¿no? Sin embargo, teniendo en cuenta que mañana no nos vamos a ver, ni tampoco nos vemos, perdón, que no nos vamos a ver, ni tampoco nos vimos la sesión pasada, vamos a mirar entonces esas dos sesiones cuando las recuperamos para que podamos darle, digamos, finalización a este proceso bonito que estamos desarrollando todos los martes, pero todos los miércoles y jueves. ¿Listo? Ya miraríamos por el grupo. Yo sugiero pues algún día o tal, o cómo les convendría más a todos para que los podamos recuperar. También para recordarles que gran parte de la información ya está en el Drive, o sea, ahí pueden sacar información correspondiente a lo que necesiten, lo que requieran. Porque pues básicamente ya lo que queda es mirar la matriz de formulación, o sea, hay un formato de matriz que les permite a ustedes como establecer ahí todo de una manera organizada, lógica, y les va a permitir, pues, digamos, de una manera mucho más fácil desarrollar todo. Incluso esa matriz, la idea es que ustedes, cuando ya tengan todo organizado, la puedan, digamos, diligenciar, ¿listo? O sea, eso va a ser como nuestro proceso final donde ustedes diligencian toda esa matriz en función de toda la información que hemos desarrollado hoy por hoy aquí en el proceso. Cuando ya tengan esa matriz diligenciada, pues obviamente va a ser mucho más fácil eh, tener como un presupuesto más claro, tener una información más clara, tener, digamos, el árbol de problema más organizado, más ejecutado, etcétera, etcétera. Porque básicamente es como un documento en Excel que usted lo que van a hacer es ir diligenciando todo lo que ya hemos hecho, hemos avanzado, lo van a pasar ahí y pues obviamente van a tener más facilidad para resolver todo. Y también queda pendiente lo referente a
unos componentes del marco lógico que les permitirá también a ustedes darle más seguridad y digamos como más análisis, ¿cierto? Al momento de formularlo y le permitirá a ustedes identificar todos los componentes mucho más fácil. Porque de hecho, lo más complicado del tema de la formulación de proyectos es identificar, pues obviamente nuestra problemática. Lo segundo es establecer bien, identificar el problema. A su vez, pues ir ligado a lo que es el árbol de problemas. Posteriormente, el árbol de objetivos. Y cuando tú ya tienes el árbol de objetivos, y ahí se explica todo lo referente a lo que es, cómo lo voy a hacer y qué quiero hacer, que obviamente ya es un poco más fácil. Y también permitirá a ustedes determinar, ok, no me dar como el alcance, si me voy a entender, hasta dónde yo puedo llegar. ¿Por qué? Porque cuando ya empiezan a mirar lo que tienen que hacer, se pueden, digamos, como, no decepcionar, pero muchas personas lo que hacen es como que no, que es mucha cosa y el dinero y el presupuesto y el tiempo no me va a dar. Entonces siempre lo que yo recomiendo es que se haga de esa manera y de esa forma, ¿ok? Bueno, chicos, entonces, pues, no siendo más por el día de hoy, vamos a ir finalizando. No sé si alguien tenga algo por decir o comentar, los escucho. Profesor, una pregunta. Estaba haciendo el Dime, Gloria. análisis, habla Bárbara. Ah, ay, qué pena. Dime, Bárbara. Lo que pasa es que cuando estaba haciendo el análisis de alternativas de proyecto, Ajá, entonces consiguiendo la información, que no la conseguí toda, ¿listo? Esa es la parte de financiero. Entonces, como, eso es como los estudios, esos estudios también los tengo que colocar dentro del presupuesto, ¿cierto? claro. Sí, porque eso hace parte del proceso precontractual, análisis de información. O sea, si requieres, por ejemplo, un estudio de viabilidad del proyecto, también debes de ponerlo como un presupuesto, ya sea que vea un economista o alguien que te haga la viabilidad. Desde el punto de vista financiero, también lo debe poner, porque pues es un costo. Y ahorita cuando usted explicaba sobre el tema de los cronogramas y el presupuesto, que debe ser muy Ujú. ajustado. Entonces, bueno, yo ya tengo, se supone que yo ya tengo mis objetivos específicos, con base a esos objetivos ya tengo unas actividades, Ajá, muy bien. pero entonces tengo que llegar a una meta. O sea, la meta es general, ¿cierto? O la meta la tengo que colocar por cada objetivo. La idea es que la meta sea por cada objetivo específico, porque si lo haces de una manera general, te vas a quedar con los indicadores muy generalizados. Claro, si tú lo haces por objetivo específico y esas actividades que te van a cumplir o te van a llevar al objetivo específico, te va a permitir por medio del indicador medir si estás cumpliendo al menos con ese objetivo específico. Tiene que ser por objetivo específico. ¿Ok? Ok, gracias. Listo. No sé si alguien tenga alguna otra duda más. Hola. Ok, le habla ¿Listo? Gloria. Hola, Gloria. Ahora Bueno, sí. profe, en relación a mi presupuesto, pues mi proyecto es formativo, tiene que ver con una escuela taller Ajá. y en ese orden de ideas estaría privado, o sea, un proyecto personal. Sí. El tema es que como es para de formación, por ejemplo, me tocaría en el presupuesto poner un aproximado de acuerdo a las tarifas de este tipo de escuelas talleres que tiene que ver con el arte, Sí. ¿sí? Pero entonces también a los padres o a las personas que se inscriban, porque es para jóvenes, adolescentes y niños. Sí. ¿Cómo se podía manejar el porcentaje como tal para los ingresos em, por matrículas o mensualidades específicamente? Ok, bueno. Ahí, primero que todo, tendrías que analizar, hacer un estudio de mercado y por eso es importante analizar el tema de la población. Es decir, mirar qué tanto impacto puede generar eso que tú piensas montar, por decirlo así, o eso que tú quieres realizar o emprender
en función de las necesidades de la población. Ahora, eso desde el punto de vista de estudio de mercado. También puedes mirar por medio de antecedentes, es decir, si de pronto acá hay otra escuela taller o si acá hay otra actividad, otro establecimiento que tenga una actividad económica similar, por ejemplo, las escuelas de fútbol o las escuelas de baile, ¿cierto? Entonces mirar a ver ellos qué presupuestos manejan, teniendo en cuenta que pues obviamente tú de pronto vas a tener otros costos extras, como por ejemplo si vas a trabajar con pintura, pues vas a tener que tener insumos, ¿cierto? Si vas a trabajar pues con los profesionales ideales, entonces así mismo cuánto vas a cobrar, o ellos cuánto cobran por su hora, por sus días o por su trabajo. Entonces, en función de esos costos, tú ya planteas como esos ingresos o los costos operacionales fijos, entonces tú ya plantearías unos ingresos, ¿cierto? Y asimismo, cuánto cobrarías por mensualidad por niño. Así es como funciona el tema del presupuesto, básicamente. Como es un tema que te va a generar unos egresos, en este caso van a ser el costo operacional, porque hay unos costos fijos y hay unos costos variables, ¿listo? En función de eso, pues tú ya estableces, ok, vamos a mirar cómo yo puedo cobrar y a cómo puedo cobrar la mensualidad. Además, también mirar si la población está interesada en adquirir estos servicios, digamos, como un pequeño censo de cuántas personas de pronto pueden ser potenciales a adquirir o a ir a mi escuela taller, porque de una u otra forma, pues esto genera ciertos, pues, dividendos, ¿cierto? Porque la idea es esa. Ahora, yo te sugiero, desde el punto de vista, pues, de mi experiencia, cuando son temas así, por ejemplo, escuela taller, donde son de cierto impacto a la sociedad, si es posible, busca entidades territoriales o gubernamentales que te ayuden a mirar si esa idea que tú tienes planteada está acorde al plan de ordenamiento territorial o al plan, digamos, de acción, ¿cierto? Que digamos que es el plan de ¿qué? Cada año, digamos, o el plan anual o el plan de gobierno, digamos, de quien esté en ese momento, si dentro de sus políticas o dentro de sus programas o dentro de sus opciones está algo referente a la educación y es un tema pues diferencial y que va a impactar a la comunidad, también pues por ahí canalizar recursos para que de pronto de otra forma cuando estés haciendo el presupuesto no te quedes como tan corta y digas no, es que cobrar una mensualidad de por ejemplo 800.000 pesos en esta población es un poco difícil porque pues la gente no lo va a sacar, no va a tener el dinero, a pesar de que pues hay personas que de pronto sí, pero digamos que la gran mayoría no. Entonces, esas cosas también te podrían ayudar como a aterrizar un poco los costos y revisar si es viable de una u otra forma. No sé si con eso te di respuesta, Gloria. Sí, muchas gracias, profe. Ay, entonces Con yo hago gusto. una pregunta ahí, porque Dime, es que Bárbara. estaba Profe, mirando, Dime, Bárbara. lo que pasa es que yo estaba mirando el tema y revisé lo del plan territorial. Y en el plan territorial vi que había unos temas donde tenía que ver con lo de la agricultura y lo que ellos estaban haciendo con base en eso. O sea que cuando yo haga mi presupuesto, entonces reviso ese plan territorial por donde, pero también mencionaba que había baja articulación institucional sobre este tema, pero sí lo tienen planteado la parte de agricultura, la parte de la producción de alimentos, como, pero dice que son bajos niveles porque hay una innovación en la economía del distrito, pero son muy bajos. O sea que yo miro ese plan, reviso las asignaciones que ellos tienen y cuál sería, cómo sería para adquirir recursos a través de ellos para poder, por ejemplo, adquirir semillas o árboles para poder hacer esto, ¿cierto? Sí, Eso fue sí, lo o que le sea, entendí que le dijo a ajá, Gloria ahora. exactamente. Es decir, si por ejemplo tu idea o tu propuesta o lo que quieres hacer, ¿cierto? Como idea ya sea de negocio, bueno, lo que tú quieres implementar, lo que tú quieres establecer como impacto
hace parte del plan de gobierno y hace parte de uno de los pilares. Por ejemplo, supongamos que la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural es una de las que se encarga de esos temas, sobre lo que es expansión económica, que va muy de la mano con la Cámara de Comercio. Entonces, si ellos dentro de su plan de gobierno, dentro de sus planes de acción está establecido el tema de la seguridad alimentaria a través de siembra y bueno, todo esto de agricultura sostenible, tú tranquilamente puedes acercarte, no obviamente no hablar directamente con el secretario, pero puedes acercarte con los encargados de esas áreas y no le pones la propuesta como tal, simplemente que quieres que puedes decir, mira, yo tengo un proyecto así, necesito que lo podamos, mira, si lo podemos formular para poder adquirir recursos del Estado, que una vez adquiridos los recursos, pues obviamente tiene que haber un gana y gana, tanto tuyo como del Estado, porque vas a generar un impacto en la sociedad. Entonces sí se puede hacer, mientras esté en el plan específico y escrito, tú puedes organizar cómo articularlo para que se obtengan recursos. Obviamente el profesional de la secretaría o pues del comité o del que se encargue pues de eso, él tiene que guiarte a ti a cómo gestionar los recursos para que tú los puedas obtener. Pero si hace parte de ellos, tienen todas las vías, tienen todos los conocimientos y tienen todos los posibles fondos a los que se pueden acudir para obtener los recursos. Ah, ok, gracias, profe. Con gusto. Magdi, ¿iba a decir algo? Sí, señor, buenas noches. Sí, Buenas noches. como de lo que estaba pues planteando, pues viendo primero que todo, pues que cuando usted dice que pues buscar pues digamos entidades que de una u otra forma uno pudiera digamos anexarlas al proyecto, por lo menos en mi caso pues a mí me gustaría, pero a veces como uno, como contar como con ellos por, digamos por el proceso que hay que hacer para ver si ellos, digamos, yo le brindo mi proyecto, que se acomode al plan de ellos, al propósito y lo puedan hacer. A veces como es tan complicado, yo lo estoy como aterrizando a, digamos, a que por ahora yo sea pues, no sé cómo decir, pues, que todo dependa de, digamos, de los recursos que yo pueda tener para llevarlo a cabo, ¿cierto? Pero pues digamos, cuando ya se establezca bien, poderlo como brindar hacia ellos. Pero cuando usted dice que cuando Ama Gloria le dijo, usted decía que podíamos unir pues a entidades, esa información puede ser, digamos, inventada en caso tal que yo dijera, bueno, yo como lo mío es un taller de tarea, entonces digamos, la Secretaría de Educación eh, va a asumir los costos de tal y tal y tal cosa o lo hago realista, porque pues a mí me gustaría hacerlo muy realista. No sé si me hago entender. Pues Magda, mira, cuando son esos casos así, tienen que ser, o sea, debe ser realista. ¿Por qué? Porque usted simplemente, no sé, usted no tiene que pensar como que, bueno, yo voy a adquirir los recursos de la Secretaría de Educación, no. Usted va a decir, vea, el profesional en ciencias sociales me cuesta esto, entonces pues me cuesta lo que tiene que costar. O sea, usted cuando va a esas entidades, lo hace de tal forma con la seguridad que, bueno, ya hice el presupuesto, ya tengo más o menos el análisis de cuánto me puedo gastar y todo eso, de tal forma de que las personas digan, ok, listo, bueno, usted tiene este presupuesto ya establecido, tiene estas actividades, vamos a ver si estas actividades o estos objetivos pueden impactar de manera positiva en el plan de acción de la Secretaría de Educación X o Y de cualquier territorio y en función de eso ellos dicen, listo, bueno, este proyecto lo podemos canalizar, digamos, por el Fondo Emprender, supongamos. Obviamente eso no tiene nada que ver con el gobierno, ¿no? Con el gobierno porque eso es del SENA. Pero digamos, ok, si no se puede por acá, entonces por Buenaventura. Si no se puede por acá, entonces por Plan Pacífico, ¿listo? Entonces ellos lo que hacen es guiarte de dónde lo puedes postular para adquirir los recursos e incluso ellos son también los que tienen, digamos, los lineamientos de qué deben de tener cada uno de los proyectos, porque como se los dije en un inicio, hay entidades que requieren cosas muy específicas
Lo que estamos haciendo ahorita son cosas muy generalizadas, que todo van en función en el marco lógico, ¿listo? Pero yo qué sé, supongamos que en Fonbuenaventura no te pida, supongamos, no te pida que un presupuesto tan detallado, sino simplemente actividades y costos, ¿ya? Usted ya tiene todo eso organizado, entonces coloca actividades y costos y lo pone en el formato que ellos establezcan. Entonces, a lo que voy con esto es que las entidades son los que tienen los profesionales que los pueden a ustedes dirigir para hacia dónde pueden postular sus proyectos y a su vez dónde los pueden canalizar y obtener los recursos correspondientes. Eso sí, vuelvo y repito, sí, solo sí van en función de su plan de gobierno o sus pilares de gobierno, porque si no hacen parte, pues ellos no tienen cómo justificar y hacia dónde obtener los recursos. Si me hago entender, es más o menos lo que quiero que comprendan. Es que a qué voy, digamos que mi proyecto, pues, la forma como yo lo estoy visionando, lo estoy organizando, y digamos que yo se los presente a ellos, y digamos que pues, que de una u otra forma me digan, pues, sí, se acomoda, pero ahora no tenemos recursos, y si se me roban la idea, ¿cómo hago yo ahí para pelear? ¿Qué me garantiza? ¿O cómo les pelearía yo a ellos que era mi idea, pero que ellos se la robaron? Ok, bueno, eso es un riesgo que ya uno a veces debe recurrir. Y si entonces usted no plantea toda su idea, es decir, usted puede hacer como una especie de bosquejo básico de lo que quiere hacer. Y ellos lo que le pueden decir, no, sí, lo puede hacer por este lado, lo puede hacer por el otro, pero claramente usted no va a decir, no, es que yo al detalle, yo quiero montar esto con esto y esto y esto y esto, porque usted mismo lo está diciendo. El riesgo de que se roben la idea está muy latente, porque si cree que es algo innovador o es algo que es diferencial, pues puede ser, Claro. digamos, expuesto a eso. Entonces la idea es que usted dice, no, pues yo quiero montar, por ejemplo, un taller de tarea nocturno, un ejemplo, ¿no? Hacer de tarea nocturno, no quiero saber cuáles son los requisitos, quiero saber dónde los puedo adquirir los recursos, quiero saber si por aquí mismo, por esta misma secretaría los puedo obtener. Entonces, es más o menos eso, es lo que se tiene que hacer, ¿ok? Porque ellos les van a decir, ellos allá tienen las herramientas, y le pueden decir, sí, lo podemos manejar por regalías, lo podemos manejar por sistema de participación, lo podemos manejar por Fonbuenaventura, lo podemos manejar por Plan Pacífico, lo podemos manejar por, bueno, hay mucho, o Innova también. Valleín, o sea, hay muchas opciones para adquirir recursos. Sino que, ¿qué pasa? Nosotros a veces desconocemos cuáles son las fuentes de financiación que vienen desde el gobierno y sobre todo no sabemos cuáles son los requisitos para poderse postular. A veces tampoco tenemos la asesoría suficiente, ¿listo? Lo que estamos haciendo acá es simplemente como un análisis de estructuración y formulación de proyectos. Pero como le digo, cada fuente de financiación gubernamental tiene sus requisitos mínimos. Y pues ahí es donde usted tiene que mirar cuáles son y acogerse a ver si los puede cumplir o no. Listo. Muchas gracias, mi profe. Con mucho gusto, Magda. Listo, chicos, entonces, pues no siendo más, les deseo un excelente resto de noche y resto de día. Que estén muy bien y pues nos estamos hablando. Cualquier duda, inquietud, ya saben, WhatsApp o teléfono, con mucho gusto. Bueno, Feliz Dios noche. bendiga, profe y compañeros. Bendiciones. Bendiciones, que descansen. Gracias, Muchas Gloria. gracias. Hasta luego, Gracias. Bárbara.